Damos la bienvenida a Ariel Arnaudo, COO de Voltis, quien compartirá con nosotros la conferencia Lo Invisible en CX, señales que no se miden, decisiones que lo cambian todo. Ariel tiene más de 23 años liderando operaciones de BPO, estrategias de eficiencia y transformación digital, siempre enfocado en la experiencia del cliente. Cuenta con certificación internacional como SEM Expert por ISO Academy en España, formación en innovación y liderazgo en IS Business School en Barcelona, IS Business School Chile. Está certificado como coordinador COPC por Kenwim y tiene formación en negociación avanzada basada en el modelo de Harvard de la Universidad del siglo XXI. Es referente en proyectos que integran inteligencia artificial con talento humano y speaker reconocido a nivel regional. Bienvenido, Ariel. Qué buena presentación, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por quedarse hasta tan tarde. De nuevo estoy acá. Recién participé en un panel. Bueno, yo vengo, como nos dijo el presentador, de Córdoba, de Argentina. Soy director de operaciones, COO en Voltis, que es una empresa con más de 25 años de trayectoria en la industria. Y lo que vamos a ver hoy, se me ocurrió que este podría ser un buen título para poder contarles o para poder quizás abrir una charla, que esto por ahí tiene que ver con cuestiones que nos pasan todos los días en la industria y a lo mejor estamos cansados de ver siempre lo mismo, cuestiones que tienen que ver con métricas tradicionales o tecnologías tradicionales, y creo que hoy el problema en relación a la experiencia del cliente pasa por otro lado, en cuestiones que por ahí no las podemos identificar tan fácilmente. Por eso lo invisible en CX, señales que no se miden, decisiones que lo cambian todo. Porque lo que no se ve también es experiencia, y por ahí nos cuesta identificar. Cómo transformar silencios, datos sueltos y momentos críticos en vínculos reales. No sé si todos los días en un contact center hablamos de vínculos reales que pretendemos que las personas que están representando una marca tengan con ese usuario final. Esto quizás nos debe haber pasado a más de uno a nivel profesional, a nivel personal. ¿Viste cuando estás en una reunión, en una conversación y quizás ves que te responden hasta que te miran, pero en verdad sabes que no hay una conexión, que no te están prestando atención al 100%, que no hay una conexión real? Vos asentís con la cabeza o el otro asiente con la cabeza y nada, no, hay algo que viste que decís, che, ¿no me estás escuchando? ¿Prestaste atención? Y sí. Bueno, en las empresas también ocurre eso. Escuchamos al cliente, pero no llegamos a generar esa conexión, no lo sentimos. Me ha pasado que a lo largo de todos estos años me tocó acompañar transformaciones de múltiples modelos de atención. Vi cómo evolucionaron los procesos, las tecnologías, los canales, pero también aprendí que la verdadera experiencia no se diseña en un Excel, en un PowerPoint, ¿no? La verdadera experiencia es lo que el cliente vive, lo que el cliente recuerda y sobre todo después cuenta, porque esa es la parte más importante, ¿no? Creo que si estamos en la industria todos conocemos de qué se trata la cadena de valor de la experiencia del cliente, que nace en las interacciones, que es la parte que nos toca a nosotros hacer, interactuar con el usuario final. Cada vez que nosotros interactuamos, ¿qué pasa? Generamos una experiencia, ¿sí? Esa experiencia genera ¿qué? Una opinión. Esa opinión después va de alguna manera construyendo una reputación de marca. Entonces, si nosotros entendemos todos esos pasitos que nacen en una interacción y terminan en un comentario, en una opinión, en una reputación, me gusta o no me gusta cómo me atienden, eso pega directamente en el corazón del negocio.
Con lo cual, fíjense lo importante del rol que nosotros ocupamos en la industria, en cualquiera de las empresas, y no importa el rubro al cual nosotros estamos acompañando. Es en ese momento en el que alguien del otro lado de la línea nos dice, gracias por, no sé si por atenderme, por entenderme, ¿sí? Y yo me sentí muy acompañado o acompañada. No es lo mismo que seguir una grilla de calidad y responder el pasa, no pasa, está bien o no. Ahora vamos a ver unos ejemplos, cosas que me han pasado quizás. Con lo cual digo, la primera parte es esto, es entender que esto que nos pasa en la vida real, que conversamos con alguien, muchas veces no se llega a lograr esa conexión y nosotros lo vemos, pero seguimos, estuvo bien, charlamos, fuimos políticamente correctos, pero en verdad faltó algo en la vida personal y en las empresas también. Bueno, este es un gráfico que creo que todos los presentadores lo usan de alguna manera. No hay métrica que a nosotros nos permite entender esto. ¿Cómo yo mido esto, todo esto que no se ve? Porque yo dije, en experiencia del cliente hay mucho de invisible, cosas que no sabemos y que no se miden. La norma COPC no habla de esto. No hay métricas estandarizadas que te digan todo esto lo que está arriba, sí, por supuesto, y es lo que todos hacemos bien. Tenemos las métricas en caja, tenemos auditorías, tenemos seguimientos, tenemos reuniones de equipo, reportamos, pero acá abajo hay un montón. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo hoy estamos tratando de encararlo? La experiencia no vive solamente los procesos, y eso es otro de los aprendizajes, vive los momentos de la verdad, los famosos MOTS. Si nosotros identificamos un Customer Journey en la vida de un cliente, hay específicamente un momento que es de la verdad. Y si fallamos en ese momento de la verdad, ahí es donde, no voy a decir una mala palabra, pero lo hacemos, nada, la cantamos, digo, no lo hacemos bien. Los silencios, los tonos, los gestos que no son medidos, ¿cómo hacemos para meter eso en métricas? ¿No? Ese microsegundo que hay entre una respuesta automática, porque muchos de nuestros colaboradores entran en algunos momentos en ese piloto automático. Ese microsegundo entre una respuesta automática y una respuesta humana. ¿Cómo podemos hacer para medir y hacer que esa brecha no exista? Todo eso es experiencia del cliente. Todos los días interactuamos, todos los que estamos acá, con miles de personas, ¿sí? No importa el proceso, si es para cobrar, si es para resolver un llamado, si es para vender. Lo cierto es que nosotros hablamos y formamos un pilar importante para las empresas, porque hay empresas que contratan un servicio y nada, el único momento que necesitan algo llaman y ahí es donde está nosotros, ahí tenemos que estar nosotros acompañando en ese momento de la verdad, resolviendo, pero resolviendo cómo, ¿no? ¿Qué pasa después cuando se cortó ese llamado? Si yo le pregunto, che, ¿cómo te sentiste? Y bueno, ahí es donde, cuando se empiece a medir eso, en verdad, más allá de lo que hoy se mide, que es el CSAT, el NPS, el CES, niveles de esfuerzo, recomienda, no recomienda la marca, ¿qué tal estuvo este llamado? Bueno, capaz que te califican bien, pero hay cuestiones que hoy no se preguntan y que no están en ninguna métrica. Medimos tiempos, cantidades, eficiencia, pero ¿cuántas veces nos preguntamos cómo se sintió esa persona después que cortó ese llamado, no? Pero escuchar no es sentir, y el Customer Experience se trata de conectar con el otro. Y ahí es donde yo me quiero parar hoy en esta conversación. Ya pasando un poquito a lo que nos toca hacer nosotros todos los días, ¿no? Porque, si yo trabajo lo hago bien. Nos pasa en uno de los servicios que tenemos de un banco conocido nosotros de Argentina, todos los indicadores estaban en caja, todos. El HT o TMO, no sé cómo se llaman, el CSAT, ¿sí? Los niveles de servicios, los niveles de atención, nada, el clima interno, ves todas las métricas que tenés en un dashboard, todo perfecto. Pero un día en una reunión, en una visita de esas que por ahí le hacemos, para hablar un poquitito más, para co-construir, no solamente para ver cuestiones del servicio operativo, mi cliente, mi interlocutor, me dice algo que realmente me descolocó. Me dice,
Vos sabés que está todo bien, veo los tableros, están bárbaros, los indicadores aparentemente están bárbaros, no estás penalizando porque si tenés un tablero, un SLA y tenés todo en verde, funciona todo bien. Pero vos sabés que me tomo el trabajo cuando tengo un break, inclusive hasta los fines de semana. Estamos hablando de una persona que es el dueño de todas las interacciones que tiene ese banco. Y capaz que no le pinta agarrar un tablero y ver indicadores, porque ya tiene quien lo haga dentro de su equipo. Pero va al hueso, o sea, pide al azar 10, 15 conversaciones para ver qué es lo que pasa ahí. A ver, quiero ver cómo hablan con mis clientes, porque la competencia es totalmente voraz, ¿no? Ustedes saben. No me atendieron una vez, capaz que me doy de baja y me voy al otro banco. ¿Y qué es lo que me dijo? Escucho y me pasa que no me gustaría que me atiendan así. Hay algo que está fallando, hay algo que está pasando con el tema este de la conexión, con que siento que están siguiendo, que están leyendo. Hasta me dijo, siento que están leyendo un papel, están leyendo un guión. Y el cliente pregunta y trata de ir para otro lado y con tal de que tenga que cumplir con el proceso, nada, así, viste, te conviene que exista un bot transaccional, que hasta los bots por ahí que ya tienen procesamiento de lenguaje natural con inteligencia artificial, hablan mejor que algunos de los chicos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para sacar de esa zona de confort a las personas que representan la marca? No es un tema menor. ¿Cómo puede fallar una experiencia que mide bien? Esa es la frase. ¿Cómo puede fallar una experiencia que mide bien? Está todo en verde, pero resulta que el uno de esta empresa me está diciendo que no está todo bien. No me gusta. Hay algo acá que no me gusta. Decime cómo me lo vas a solucionar. Entonces, bueno, a partir de eso es que nosotros empezamos a trabajar en una transformación que no nace, por supuesto, de un proceso 100% operativo o de un espacio específico con un equipo, con un área o de calidad. No nace ahí. Esto nace a nivel organización. Porque la experiencia no vive en procesos, vive ahí donde les dije recién, en el momento de la verdad. Y ahí nos dimos cuenta de algo incómodo, pero que es fundamental, que es cumplir con los indicadores tradicionales del contact center no alcanza, ¿sí? Por eso esto, ¿no? Cumplir con las métricas que nos piden muchas veces, porque el cliente a veces te pide y tampoco sabe si es lo que necesita para que el cliente esté bien y para que no se vaya con otra empresa. ¿Qué más podemos hacer como empresa para lograr una conexión real? ¿Qué más podemos hacer para conectar realmente con ese usuario final? Esas fueron las preguntas que nosotros nos hicimos. ¿Qué tenemos que transformar? Además de los procesos, por supuesto. ¿Para qué? Para que haya un vínculo, para que no sea solamente atención. Tiene que existir un vínculo, no un vínculo, me voy a poner de novio con el usuario final, no, me refiero a un vínculo que se perciba del otro lado efectivamente como un vínculo. Hay ejemplos, hay un montón, pero hablamos de un Pareto muy chiquitito. Hay ejemplos, yo qué sé, clientes que han llamado y de pronto, vos me podés ayudar con con un problema de matemática, eso ha pasado y es real, porque yo lo escuché. Y el asesor se arremangó, conectó, yo te puedo ayudar porque justo ese tema lo sé. Capaz que puede sonar como una pavada, puede sonar como algo totalmente frívolo, pero créanme que esas historias son casos de éxito de experiencia del cliente. Hablo de cosas chiquititas y mínimas y cotidianas, pero cuando el cliente se siente escuchado y sabe que vos realmente estás en ese momento uno a uno con él, realmente es importante y no hay métrica en verde que supere esa fidelización a ese cliente. ¿Sí? Si a ese cliente lo llamás y le preguntás, es un promotor de marca. Si le decís, si te agarra un micrófono en la calle y te dice, habla de esa empresa, te la llevo a las nubes. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer en escala para replicar eso? ¿Sí? La experiencia es una disciplina, ¿no? Eso estamos de acuerdo. No improvisamos acá con la experiencia del cliente. Cuando digo que es una disciplina, me refiero a que la experiencia no mejora por hacer más cosas. Mejora cuando el negocio piensa, actúa y decide basándose en esa disciplina. Con lo cual estamos hablando ya de negocio, ya ni siquiera hablamos de una interacción, ya no hablamos de cómo es el CSAT, el NPS me recomienda, no me recomienda, cómo está ese norte, no. Estamos hablando de negocio, porque experiencia del cliente tiene una métrica que ustedes saben que son los economics.
Si un cliente no es que no me califica bien, genera una reputación negativa, pública, a una marca, le está pegando al corazón del negocio, porque eso se replica a escala para gente que dice, bueno, no, acá hay una persona que está hablando muy mal de la marca, por lo menos me permito dudar. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿sí? Pero la verdadera transformación ocurre cuando el negocio en su conjunto adopta esta lógica. Si hablamos de experiencia, hay algo más que son los pilares fundamentales, que son 3. Hay 2 que son commodities, que es la accesibilidad y la funcionalidad, pero el tercero, y que quizás es el más desafiante y el que marca la diferencia, es la emocionalidad. Porque digo, funcionalidad y accesibilidad, vos podés contratar una herramienta para gestionar a los clientes en la experiencia, accesible porque es barato, funcional porque es fácil de implementar. Pero a ver, ¿cómo juega esa herramienta con la experiencia del cliente? Digamos, nos acompaña en ese diferencial. Lo que realmente marca la diferencia es esto. Entonces, ahí es donde construye el recuerdo y donde se genera el vínculo. Ya pasando un poquito más a la estrategia, ¿no? Hablamos de que con las métricas del contact no alcanza para generar experiencia del cliente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué enfoque damos como organización para trabajar específicamente en una estrategia, en tener, digamos, un modelo que sea sustentable de cara al usuario final? Este enfoque estratégico, frente a esta brecha, lo que nosotros medimos y lo que se sentía, decidimos hacer un diagnóstico muchísimo más profundo. 4 pilares. Hay un modelo que se llama Smart CX, de ISO de una universidad de España, donde ellos marcan estos pilares como los más importantes para trabajar en una estrategia. El primero tiene que ver con el cliente, que tiene que ver con identificar las emociones de ese cliente. El segundo tiene que ver con las interacciones, es decir, qué calidad hubo en cada interacción, más allá de lo que dure cada interacción, porque ese es otro tema aparte. Muchas veces se tironean uno con el otro. Che, llego al CSAT, pero no llego al HT. Llego al HT, pero mis clientes están enojados, ¿no? Eso pasa también. Producto, ¿resolvemos o no resolvemos? Y hay algo que yo recién compartía cuando estuvimos en el panel. La empresa, nosotros, o nuestros colaboradores, mejor dicho, ¿tienen todas las herramientas para poder resolver el 100%? Digo, si llama un cliente porque pide que, no sé, que le aumenten el límite, ¿no? Y resulta que no le pueden aumentar el límite de una tarjeta de crédito, ¿cómo hace para generar una experiencia 100% positiva si ese cliente le vas a tener que decir que no? No sé, le preguntás, che, calificame bien pensando en cómo yo te atendí. Y dices, no, flaco, pero no me sirve. No me sirve que me hayas atendido bien. A mí lo que me sirve es tener un poco más de límite porque necesito hacerme un tratamiento médico. No lo sé. Fíjense ahí cómo es la brecha, ¿no?, entre cuál es el alcance que tenemos nosotros, y entonces ahí cómo hacemos para darnos vuelta y decirle a la empresa que nos contrata para que atendamos a sus clientes, che, está fallando en los procesos. Mientras vos no me des las herramientas que necesito, yo no voy a poder generar la experiencia. La experiencia no es solamente hablar y atender, como dijimos recién. La experiencia es entender y es resolver el problema. Ahora, ¿tenemos herramientas para esto? Que ahora lo vamos a ver en un ratito. Y capaz que en un llamado, en 2 o en 10, o si escucho una muestra representativa, no lo sé, 4 escuchas por mes por cada asesor que hace calidad, capaz que ahí no encuentre lo que estoy buscando. No sé si es representativo el dato para darme vuelta y decirle, che, cliente, resuelve este problema de cash in, cash out, porque la gente no está pudiendo utilizar la plata de su cuenta. ¿Cuántos casos tuviste? Y tuve 3, y no sé si me sirve para mover toda una parte. Entonces digo, ahí ya va a venir otro tema que ahí les voy a compartir. Entonces dijimos cliente, interacciones, el producto, resuelve o no resuelve, y la marca. Che, ¿estamos representando bien la marca de la empresa que nos contrata? Somos capaces, digamos, de que el usuario final nos vea a nosotros como la marca. Bueno, esos 4 puntos son en definitiva los que nosotros definimos para trabajar y para diseñar nuestra estrategia de abordaje de experiencia del cliente. El análisis fue muy claro, había que humanizar la experiencia, pero que con foco.
no improvisando, como dije recién. Para ordenar ese proceso usamos un modelo de traction de Gino Wickman, no sé si lo conocen o no. Tiene 6 pilares, pero 2 de ellos tienen que ver con visión clara y compartida, que todo el mundo conozca qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Y lo otro, datos concretos. Necesitamos datos, porque con 3 o 4 datos no voy a poder hacer nada. Y así empezamos a construir un puente entre lo humano y lo operativo, que esa era la búsqueda en definitiva que nosotros teníamos en este caso. Entendemos también que la experiencia no mejora solo con acciones tácticas, sino cuando toda la organización desarrolla competencias que la sostienen, ¿no? Porque para generar experiencia necesitas competencias que están relacionadas con la empatía, con el trabajo en equipo, con el agilismo, con skills tecnológicos y un montón de otras cuestiones. Insisto, porque la experiencia del cliente no es algo que se terceriza, es algo que se vive desde adentro hacia afuera. Con lo cual, estos son los pilares para poder definir una estrategia, y ahí ya viene la tecnología, porque bueno, tenemos que combinar el talento humano, los procesos, y la tecnología nos tiene que ayudar, si no, no vamos a ir a ningún lado. Esto es innovación con propósito. Creamos una solución en Evoltis basada en inteligencia artificial que se llama EVA por Evoltis Voice Analytics. ¿Qué es lo que hace EVA? Escuchas a escalas, o sea, nosotros escuchamos el 100% de los audios o de las interacciones digitales, y eso de alguna manera a nosotros nos permite encontrar eso que decía recién. Bueno, a ver, generemos un prompt que me permite identificar cuál es el principal problema que hoy tiene el cliente, y a escala. Y ya no le voy a decir al cliente si son 3 datos o son 5 clientes los que están embolados porque están sufriendo el tema este de cash in, cash out. Tengo una muestra representativa de 2.700 clientes y la mitad de ellos son de renta alta. Esa información la podés encontrar hoy con estas herramientas. Entonces, ya no es necesario, digamos, que los equipos de calidad solamente estén enfocados en escuchar. Hoy ya no es, el valor no está puesto ahí, el valor está puesto en analizar la información, en analizar los datos. ¿Qué nos pasa con EVA? Nos permite también identificar cuál es el sentiment en tiempo real del usuario final y del colaborador, ¿no? Y darle información en tiempo real al asesor. No se puede hacer con todas las operaciones, pero nosotros sí lo estamos haciendo y nos está dando resultados espectaculares en las mediciones de experiencia del cliente. Entonces, ¿qué hicimos? Inspirados de nuevo en este modelo de traction que soy fan, empezamos a medir la contención emocional. ¿Escucharon alguna vez hablar de ese indicador? Contención emocional. Inventamos, tenemos que innovar, tenemos herramientas nuevas. ¿Por qué no me puedo correr un ratito de los indicadores de la norma? Indicadores para disminuir la fricción, que es el histórico problema que tenemos en la industria, y aumentar ese engagement que el asesor tiene que tener con el usuario final. O sea, esos tres objetivos, porque se definen en estos ROCs trimestrales, definís 90 días, nos vamos a enfocar solamente en estas 3 cosas. ¿Por qué ROCs se llama ese método? No sé si lo conocen, ROCs por piedras, y el modelo dice que si vos tenés un frasco grande y supongamos pones arena, después pones piedras más chiquitas, y al último pones las más grandes, probable que no te entre todo lo que tenés para meter en ese frasco. Ahora, si empezás por lo más importante, las piedras grandes, los rocks, probablemente después pones las piedras más chiquitas y se van acomodando, y después pones la arena y se acomoda. Por eso, ¿qué nos dice esto? Che, hay un montón de cosas para ver, pero vamos a lo importante, a los rocks. Son tres, 90 días. Nos enfoquemos todos ahí y vamos a ver cómo sale. Alineamos todos los equipos bajo una misma lógica, que esto me parece que también es muy importante, que es personas correctas en lugares correctos. ¿Se entiende? Le digo, hay que trabajar un poco y entender qué pasa con los talentos. Digo, cualquiera puede estar en calidad, cualquiera puede ser líder, cualquiera puede liderar un proceso de transformación con inteligencia artificial, cualquiera puede liderar una estrategia de experiencia del cliente. Es probable que sí, pero por lo dudas vas a tener que hacer una medición, vas a tener que empezar a identificar esos talentos, qué skills, qué capacitaciones voy a tener que dar. Vamos a tener que trabajar mucho con el talento para que ocurra esto. Personas correctas en lugares correctos. Y así nació nuestro ecosistema CXTech, que es una combinación única, digo yo,
porque fuimos la primera empresa de Argentina que se declaró en este sentido como la primera empresa de CX Tech que combina inteligencia artificial, talento humano, diseñada para transformar procesos y sobre todo para diseñar vínculos, ¿sí? Es tecnología más talento para generar vínculos. Así es como juega la tecnología en este ecosistema que nosotros proponemos. ¿Qué pasa con los datos, chicos? ¿Qué pasa con los datos? Esta frase me pareció también interesante ponerla como así en grande. Cuando el dato se conecta con una emoción, dejamos de hacer gestión, ¿sí? Y empezamos a hacer experiencia. Creo que eso es muy importante. Esto a nosotros nos permitió diseñar nuevos KPIs, cambiar lo que medimos para cambiar lo que importa. Que ese también es otro cambio de paradigma. Voy a cambiar lo que mido porque quiero que lo que realmente me importa tenga otros resultados. Entonces cambiamos lo que medimos, bueno, nivel de contención emocional, percepción de la solución, la percepción de la solución dicha por el cliente, dicha por mí y dicha por la tecnología. ¿Hemos realmente resuelto el problema, sí o no? ¿Cuál fue la empatía percibida? Y ese es otro indicador que definimos. Empatía percibida. No es lo mismo que decir calidad buena, me dio 90% en calidad, no lo sé, un PEC de como dice COPC, que está buenísimo y hay que hacerlo porque son el norte, los indicadores tradicionales, los indicadores que usamos todos los días son el norte y hay que seguir utilizándolos. Pero hay que empezar a sumar este tipo de cosas porque el mundo está cambiando. Las tecnologías nos están interpelando. Cuando apareció la inteligencia artificial, cuando aparecieron los bots, la gente trabaja asustada. Che, me quedo sin trabajo, estas máquinas me vienen a reemplazar. Y no está bueno tener gente que está sentada en un lugar pensando que en cualquier momento estalla una bomba y se van y se quedan sin trabajo. No está bueno. Entonces digo, ¿cómo hacemos también para trabajar en esa contención? Entonces dije, nivel de contención emocional del cliente y del colaborador. Percepción de la solución, empatía percibida, bueno, y el tiempo real de conversación efectiva. Eso es algo que ya lo medimos, pero creo que combina con esta nueva manera de medir. Entonces, ya como llegando al final, medir lo que importa para gestionar lo que transforma. Hoy se habló mucho acá de transformación. Entonces, vamos por ahí. Vamos por la transformación, pero para eso hay que medir realmente lo que importa. Nosotros seguimos midiendo, pero ahora medimos con sentido. No es medir por medir. Lo caro que es medir muchas veces cosas que nadie las ve. Habrán visto tableros, gente que tenés en Workforce, en diferentes áreas, back office, haciendo cosas que después nadie las ve. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Seguimos midiendo con sentido. No se trata solamente de tener datos, sino de darles una dirección. ¿Qué dirección le vamos a dar a esos datos? El verdadero valor surge de cómo una organización ordena, comunica y acciona esa información. ¿Sí? Trabajar clean, trabajar limpio, con foco. No hay que medir todo. No tiene mucho sentido tener tableros con millones de indicadores de KPIs que a nadie le interesan. Empecemos a ordenar los datos y nos enfoquemos en realmente lo que importa. Cuando el dato se conecta con una emoción, lo dije recién, dejamos de hacer gestión para hacer experiencias. El KPI se vuelve una brújula, no un control. Tiene que seguir estando, como dije recién. Ese norte tiene que seguir estando. Porque aparte te lo van a pedir. Si tenés una auditoría midiendo contención emocional, no vas a pasar ninguna auditoría. Hay que hacerlo. Y por último, bueno, impacto integral. ¿Cuál fue el impacto integral de todo esto? Humanos potenciados, resultados reales. La idea es que la tecnología venga a dotar de músculo a nuestro modelo de atención, que venga a dotar de nuevas informaciones que a nuestros colaboradores realmente también les generen emociones positivas. No podemos depender de una capacitación que se da al principio, que dura una semana, en algunos casos hasta un mes, y salen a la cancha los chicos, y acordate si podés. ¿Cómo no vas a tener dispersión? ¿No? Ahora, ¿qué pasa cuando la tecnología a esos colaboradores, cuando ya están en producción, está ahí,
al servicio en tiempo real, escuchando al cliente, escuchándolo a él, conectándose a una base de conocimiento y diciéndole al colaborador qué es lo que tiene que responder en tiempo real. Ahí sí el colaborador no le va a quedar otra que conectar, porque la información la va a tener. La información ya tiene que ser un commodity. Ya tiene que ser un commodity y no puede depender un colaborador de una capacitación, de un entrenamiento que dura, con todo el susto que tienen los chicos cuando entran en una empresa, que dura una semana, 2, 3, hasta un mes, depende de la complejidad de los procesos. Entonces, bueno, ¿qué logramos con todo esto? ¿O qué pretendemos lograr? Menos fricción para el cliente. Insisto, siempre se habló en todos los congresos cuáles son las fricciones que hay cuando el cliente me llama, ¿sí? Me preguntan de nuevo los datos, tengo que volver a preguntar todo lo mismo, me derivan de un lugar al otro. Esas fricciones son las que tenemos que eliminar con la ayuda de la tecnología y con la ayuda de los asesores que van a conectar, ¿no?, con nuestros clientes. Mayor recupero si es que estamos cobrando, pero con menor esfuerzo, porque en un banco se recupera, ¿no? Asesores reconectados con su propósito, y yo creo que eso es lo más lindo, eso es lo más fuerte. Cuando una persona que trabaja en una empresa, y no importa qué jerarquía ocupa, pero si es el que está en el front, mucho mejor, si entienden de que su propósito profesional conecta con el propósito de la compañía, ¿sí? En ese sentido, esa conexión es lo que de alguna manera genera... y no tiene que ver con una medición de clima, de Great Place to Work, de lo que sea. Es ver a la persona que está contenta, generando cosas, haciendo propuestas, dándome información para cambiar, ¿no? Y no que esté en la zona de confort solamente enterándose de las 2 o 3 métricas que tiene que cumplir, porque si no las cumple, ¿no?, tiene una bajada, plan de acción y todo lo que ya sabemos. No, queremos que nuestros asesores estén reconectados con el propósito, de forma tal de que exista ese engagement que nosotros estamos buscando. Una experiencia coherente con la promesa de marca. Eso fue todo lo que nosotros encontramos con este modelo. El asesor dejó de ser un ejecutor, ¿no?, porque en el modelo tradicional es un ejecutor. Acá es un generador de confianza. Hoy se habló mucho de cómo hacemos para poder generar confianza en el cliente. Una voz que acompaña, pero también una voz que resuelve. Lo que no se ve también es experiencia, ¿no? Vamos al concepto final y ya estamos cerrando. ¿Qué es lo que no se ve? La pausa, la forma en la que decimos te entiendo, ese momento donde alguien se siente acompañado y no juzgado, ¿sí? Hoy tenemos inteligencia artificial, tenemos dashboards en tiempo real, pero lo más disruptivo que es lo que sigue siendo lo humano, ¿sí? No perdamos de vista esto, no perdamos de vista lo humano. Tratar al otro con empatía, diseñar vínculos, no solo procesos, y construir una experiencia que no aparece en ningún reporte, pero sí en la memoria del cliente, que es, creo, lo que más nos importa como compañía. Para cerrar, lo invisible en CX no es un detalle. Eso que no se ve, todo lo que dije ahora, no es un detalle. Es el puente entre lo que somos y lo que dejamos en el otro. Y cuando el negocio siente lo que mide, la experiencia deja de ser un resultado para convertirse en una causa compartida. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Ariel Arnaudo.